fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la Constitución Política Mexicana y las frecuentes violaciones que dicen que está teniendo por parte principalmente del gobierno federal, de los distintos actores que están al frente de este país. Y bueno, sin más, doy la bienvenida y tengo el gusto de que nos acompañe Claudia de Buen. Ella es presidenta de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena tarde. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Feliz de estar en tu programa. Saludo con mucho gusto a Doria y a José Luis Camacho. Encantada de estar en tu programa. Gracias. Doria Vélez, ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Mexicano. Doria, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena tarde. Buenas tardes, Eduardo, y igual un saludo a Claudia y a José Luis, y bueno, gracias por la invitación. Y también finalmente doy la bienvenida al doctor en Derecho, catedrático universitario y investigador en temas precisamente legales, José Luis Camacho. ¿Cómo estás, José Luis? Es un gusto que estés con nosotros. Eduardo, muchas gracias por esta gentil invitación y me siento muy complacido de estar entre dos brillantes y bellísimas mujeres. Gracias, buenas tardes. Pues sin más, señores, déjenme tomar aquí el control de esta situación para preguntarles, ¿realmente en México nadie está por encima de la ley, como nos dice el presidente, Claudia? Bueno, se supone que no debería de estar por encima de la ley, pero nos han demostrado lo contrario, ¿no? Este presidente, todos los presidentes, cuando tienen alguna meta que se fijan y la ley les estorba, pues por lo menos intentan pasar por encima de la ley. A veces no se puede, a veces sí se puede y es delicado, es grave, ¿no? Esa es la realidad. Sin duda. José Luis, ¿es palabra más que realidad eso de nadie por encima de la ley? Totalmente, es un discurso que evidentemente y sobre todo, y lo subrayo en la actualidad, es un discurso hueco. Creo que al paso de los años, de las décadas, en los últimos 100 años después de la Constitución del 17, en algunos momentos era más evidente, en algunos otros se cuidaban las formas, pero que ahora desafortunadamente creo que es evidente la violación no solamente de nuestra Carta Magna, sino de todo el ordenamiento legal y quizá también estatal en diferentes entidades de la República con sus señores y señoras gobernadores. Iremos entrando a eso en un momento. Doria, ¿es una narrativa que no está aterrizando en los hechos cotidianos, esto de que nadie por encima de la ley? Así es una mera narrativa y realmente pues lo que se esperaba al inicio de esta administración, al menos con los discursos que tenía López Obrador cuando era candidato, era todo lo contrario, ¿no? Porque inclusive hablaba de distintas reformas legales y constitucionales que iba a impulsar durante su administración. Y pues lo que hemos visto es que lo que ha caracterizado a este gobierno es que realmente dentro de su pensamiento político y la política como ellos lo conciben, pues pareciera que el marco teórico, ¿no? No se trata de la Constitución, vaya, no es una visión constitucionalizada de cómo deben ser las políticas públicas en el país, y eso en distintas materias, ¿no? Tan solo habría que ver pues diversos ejemplos como la reforma eléctrica y tantos otros casos que han sucedido durante los últimos meses. Claudia, sin embargo, pues la tentación siempre ha estado para los presidentes de la República de querer meter mano y dejar huella en la Constitución mexicana. Esto no es nuevo. No es nuevo. Hay ciertos límites por lo que sí requieren de una mayoría importante y de los estados, ¿no? Todos los estados tienen que votar. Pero sí, claro que siempre quieren dejar su huella, es un tema hasta un poco de vanidad, digo yo, aunque en algunos casos, por ejemplo, la reforma constitucional del 2011 fue una gran reforma, me parece que ha sido la mejor que ha habido, y claro que esta misma reforma ha venido mejorando con el paso de los años con otras reformas que han ido adecuándose al
a esta protección de los derechos humanos y de la garantía o principio pro persona. Y bueno, a partir de ahí tenemos una constitución bastante más flexible y una constitución que nos permite visualizar claramente cuando hay una violación al Estado, a los derechos humanos de las personas o al Estado de Derecho y poder recurrir entonces a la Suprema Corte de Justicia para reclamar, o a los juzgados colegiados, a los de distrito, o sea, la justicia federal para reclamar las violaciones. Fíjate, Eduardo, que si me lo permite, sí, adelante, me parece muy interesante, pero sobre todo grave y delicado, que a los cuestionamientos que nos has hecho, a nosotros tres personas de distinto origen, de distintas escuelas, de distinta formación, eso sí, juristas, coincidimos en que la Constitución se viola y que particularmente en este momento hay algo más que nos llama la atención. Es muy cierto lo que comenta la doctora De Buen, en el sentido de que después de las reformas de 2011, que es prácticamente un parteaguas en la vida constitucional de las y los mexicanos, sobre todo en el trato y en la garantía de los derechos fundamentales, los derechos humanos, ahora derechos constitucionales, que hay esa violación. Pero creo que durante mucho tiempo y en el sexenio pasado y el antepasado se cuidaban las formas. O sea, había una Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Corte, todos los tribunales federales, pero ahora podemos ver que se viola con las manos en la cintura el 134 respecto a los recursos públicos y a que no debe de haber imágenes, respecto a la división de poderes, que es un principio fundamental desde 1824, y así podríamos seguir y seguramente tendremos la oportunidad para comentarlo, pero sí creo que debemos de subrayar que coincidimos los tres en que se violenta la Constitución. Gloria, las acciones anticonstitucionales es la divisa con la que estamos transitando en este momento. ¿Lo ves tú así? Sí, creo que retomando lo que plantea José Luis, creo que es preocupante que coincidamos en que se está violando la Constitución, y también es preocupante que coincidamos en quién es quien la está violando, ¿no? Y que finalmente eso tiene un impacto en las políticas públicas que se implementan y en la afectación a derechos humanos, ¿no? Lo cual, si bien pues la Constitución desde 2011 pues ha ampliado el margen de acción y justo vela porque pues los derechos humanos sean respetados en el país y pone los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, pues lo que vemos es que esta administración está tomando otro tipo de acciones para cumplir con sus intereses políticos, y que realmente la Constitución no está siendo un factor determinante para las acciones que quiere implementar. Creo que lo más evidente pues es el último acuerdo que fue publicado hace algunos días, en el cual pues no solo es ilegal, es inconstitucional, sino que también afecta a derechos humanos, ¿no? Lo cual sería contraproducente con esta reforma de gran calado que tenemos desde 2011. Perfecto. Fíjate que, a ver, perdóname, Eduardo, te lo ruego. A ver. Adelante, José Luis. No, mira, simplemente quería retomar esa idea que creo que es de suma seriedad y de mucha gravedad, lo que llama Doria el acuerdo, que es un acuerdo, ni siquiera le pusieron decreto para que, tratando de cuidar, entre comillas, la forma jurídica, pues acaba con las leyes y acaba con la Constitución, un acuerdo de marras. O sea, no es posible, se pierde el orden jerárquico del artículo 133 constitucional, de la primacía, de la supremacía constitucional, para que en un acuerdo se violen varios artículos de la Constitución, el derecho a la información, con una sola acción. A la transparencia. Sí, bueno, pero por es un acuerdo claramente inconstitucional. Es un acuerdo que determina que ciertos asuntos se convierten por un plumazo de un acuerdo que va en contra, o sea, de una jerarquía bajísima, como dice bien José Luis,
de interés público y seguridad nacional, y por lo tanto no tengo por qué dar información. Y yo decido a quién contrato, y yo decido cuánto pago, y yo decido todo. Claudia, Yo, dame un segundito, porque ustedes están hablando y nuestro público no necesariamente sabe a lo que nos estamos refiriendo. Están hablando ustedes de este acuerdo, y lo entrecomillo, que presenta el presidente de la República, donde dice que la información relativa a las grandes obras que se están haciendo es de seguridad nacional y no se va a dar a conocer. Claudia, adelante, por favor. Exactamente, es el famoso decretazo, Exacto. como bien dice la pantalla. Es el acuerdo como que consagra el interés público de los proyectos considerados estratégicos, pero que en realidad son los proyectos que él decidió que eran estratégicos, Ajá. porque hay proyectos dentro de, o sea, yo entiendo que el aeropuerto es estratégico y siempre lo ha sido. Un aeropuerto, imagínate, el aeropuerto más importante de un país tiene que ser un proyecto estratégico, pero el Tren Maya no lo es, porque el Tren Maya simplemente es una decisión de él que tomó para hacer un tren que además está muy cuestionado porque está atravesando por una serie de zonas que, digamos, ecológicamente está afectando mucho. Pero bueno, este acuerdo... Como tampoco lo es la refinería, ¿verdad? No, la refinería tampoco lo es, porque no queremos energías sucias, queremos energías limpias. Y este acuerdo, pues ahora sí que ilegal e inconvencionalmente declara como asuntos de interés público todo lo que es, todos los asuntos de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y los que considere él prioritarios. O sea, entonces, todo. Abre el abanico. Abre el abanico completamente. No sé qué opinen Dora y José Luis, pero a mí me parece que es peligroso esto, ¿no? Cualquier situación va a decir, está considerado como un tema de interés público y seguridad nacional y no tengo por qué dar información. ¿Y el INAI dónde quedó? La transparencia famosa que tanto se habló al principio de esta administración, que iba a ser una de las banderas, y la lucha contra la corrupción. ¿Dónde están, José Luis Camacho? Fíjate que decretazo que se publica el lunes 22 de noviembre, hace unos días, y que trató de pasar inadvertido, pues le da facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal. Como ya lo han comentado Doria y Claudia, fíjate que con esto el presidente de la República prácticamente tiene la facultad para hacer lo que se le pegue la gana, contratar a quien quiera, gastarse el dinero que sea, de la forma que sea, pero sobre todo no darnos cuenta a los mexicanos. O sea, las banderas de los últimos años en los estados democráticos, en los estados constitucionales de derecho, es la transparencia que está consagrada en nuestra Constitución y que simple y sencillamente dice que todos los recursos públicos deben ser mostrados a la sociedad. Caja de cristal. Si es verdad, habrá cuestiones de seguridad nacional que por ser de esa calidad tienen que estar manejados con confidencialidad, pero no es el caso, porque además, fíjate, dice que todos los trámites que tengan que hacer dentro de la burocracia, si en 5 días no se les responde, tendrán una afirmativa ficta. O sea, sus mismos empleados, los mismos colaboradores de la Administración Pública Federal, si en 5 días no responden, será positiva la respuesta. Entonces, no guarda lo que es el ordenamiento, lo que son los reglamentos, lo que es la ley. Entonces, mínima. Creo que esto ha sido gravísimo, pero además que lo ha hecho con todo perdón lo digo, con todo un cinismo, porque cuando le preguntan, que le dice que no, es que es por la burocracia. No, esto es verdaderamente una infamia la que se le pretende hacer a la sociedad, y yo creo que, como ya hemos visto en otras ocasiones, seguramente la Corte lo detendrá. Doria, pero aquí no es un exceso también del Poder Legislativo de aprobar algo que aparentemente, con la voz experta de ustedes, es inconstitucional. Aquí el problema es el tipo de facultades legislativas que ha estado ejerciendo el presidente, ¿no? En el cual pues sí hay una
hay un criterio a partir del cual a veces sí impulsa alguna reforma, a veces sí aprovecha la mayoría legislativa que tiene en la Cámara, que ahorita igual es un poco complicado ese tema, ¿no? Pero en este caso del acuerdo, pues ni siquiera es del todo necesario, o sea, como menciona José Luis, o sea, no tiene que dar ningún tipo de explicación, puede ignorar por completo la existencia de otras leyes, de otros procedimientos, entonces incluso este propio acuerdo no respeta el principio de división de poderes, ¿no? Vaya, trata de que su palabra sea la única y lo delicado que es esto es que a través de este tipo de medidas, pues inclusive se incentiva otro tipo de conductas ilícitas, ¿no? Tan solo si nos vamos al caso del Tren Maya, pues el hecho de hacer, de ignorar absolutamente todos los procedimientos, todo lo que se tiene que comprobar en cuanto a la afectación ambiental, pues eso puede El conllevar impacto ecológico, simple y sencillamente, los permisos ya no se requieren. No, y Fíjate, es que aquí hay Eduardo, que es algo que es importante. importante. Dame un segundito, José Luis. Claudia, por Perdón. favor. Perdón, es algo que es importante para que tu público, el público entienda. Todos los poderes tienen facultades, por ejemplo, en este caso el Poder Ejecutivo, el presidente tiene facultades legislativas al hacer acuerdos de esta naturaleza, ¿sí? O decretos presidenciales. No requieren del del Poder Legislativo. Lo hace solito, él tiene toda la facultad. Lo que no puede es el presidente sacar un acuerdo, un decreto que vaya en contra de las leyes, reglamentos, constitución, tratados internacionales. Y este acuerdo, este decretazo, claro que va en contra de la constitución, de leyes y reglamentos. Y no necesita su aprobación, o sea, no lo han aprobado los legisladores, porque no lo necesita, es una facultad que tiene él. Pero, ¿entonces se puede mover libremente, José Luis? Sí, fíjate que es muy acertado lo que dice la doctora de Buen, que en la teoría jurídica podemos decir que hay atribuciones que tiene el Ejecutivo de carácter legislativo. Y en este caso estamos frente a esto, es una norma obligatoria, pero que no sale del poder legislativo. Por eso decía hace unos instantes, se trata de un acuerdo administrativo, no tiene que ver nada el Poder Legislativo en la emisión de este acuerdo. Pero déjame preguntarte algo. Mira, revisando información relativa a este programa, me puse a ver lo que decía el artículo 28 de la Constitución, donde se determina qué es realmente el beneficio público y el beneficio social, según tengo entendido este artículo, lo que dice así. José Luis, entonces, ¿realmente qué beneficio público o sobre todo puede traernos Dos Bocas, por ejemplo? Otra vez vuelvo a la cuestión de Dos Bocas. ¿Cuál es el beneficio social? Definitivamente, y también quiero decirlo con todo respeto y asumo mi responsabilidad, lo que pasa que hemos escuchado mañana, tarde y noche los últimos 3 años de puras mentiras, porque estos son mentiras, estos son engaños. Desafortunadamente, así es porque se demuestra. Hay cifras oficiales por parte de instituciones públicas que nos han costado a los mexicanos años su creación. Por ejemplo, el INEGI, ¿quién puede tener duda de la credibilidad de esta institución? Y dice datos el INEGI y el presidente a los 10 minutos dice que no es cierto y que es otra cosa y que son datos falsos. Y en las declaraciones de prensa le preguntan y dice olímpicamente, no es cierto, no sé, no me di cuenta. Ahorita, ¿qué necesidad había de que en el CIDE hubiera un problema cuando es una institución que depende del CONACYT, seria, con mujeres y hombres, tanto académicos como estudiantes, que pues, son orgullo nacional, tratando de controlar y con esas ideas de que son conservadores y que tratan de acabar con la República, pues la quieren destruir y cambiar los lineamientos de esta gran institución académica. Yo creo que se debe fundamentalmente a que hay engaños, hay mentiras, hay dobles verdades y hay información oculta. Precisamente sobre esto, Doria, la Constitución es muy clara, vamos, el listado de artículos es un gran marco de acción en el que tenemos, pero el presidente parece ser que encuentra otros datos, además de la Constitución, de lo que dice la Constitución.
Sí, es que como mencionaba al inicio, la Constitución lamentablemente no está como dentro de su marco para poder conseguir la política pública que él tiene en mente, ¿no? Ni siquiera para implementar las estrategias o los programas de desarrollo que tiene en mente. Entonces, inclusive pareciera que la actual administración federal hace una evaluación de costo-beneficio para saber de qué manera puede impulsar ciertas acciones. A mí me parece muy preocupante justo lo que señala José Luis respecto a los engaños que hay en esta administración federal, sobre todo porque existe una importancia de la narrativa oficial, ¿no? Y aquí nos están diciendo que este tipo de acuerdos, por ejemplo, se trata para evitar trabas administrativas que están retrasando obras de infraestructura del gobierno que fueron de sus grandes promesas durante la campaña, pero pues en la práctica se trata de un franco mecanismo para evitar cumplir con la normatividad vigente. Es algo que dimos a conocer hoy en el Observatorio Nacional Ciudadano con un estudio que analizó la política de seguridad desde la perspectiva de gobernabilidad, y pues eso es muy preocupante porque estás viendo que el titular del Poder Ejecutivo pues muestra un desprecio por aspectos elementales del Estado de Derecho que debería predominar en cualquier democracia. Entonces no se trata de que no conozca lo que contempla la Constitución y el demás marco normativo, sino que simplemente no le interesa respetarlo. ¿Y la Consejería Jurídica dónde queda entonces, Claudia de Buen? Bueno, yo no conozco a la nueva consejera jurídica, pero evidentemente no hay un contrapeso con la Consejería Jurídica, porque la Consejería Jurídica finalmente pues depende del Ejecutivo Federal y hará lo que el Ejecutivo Federal diga. No la conozco, pero bueno, así ha sido siempre, siempre en toda la historia. Pero fíjate, hay algo interesante, creo que mis compañeros de mesa van a estar de acuerdo conmigo. Al presidente le estorban las instituciones. ¿Te acuerdas que algún día dijo a diablo con sus instituciones? Bueno, las instituciones le estorban, son un contrapeso. Y los contrapesos, digamos, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sí, el chiste es que sean tres para que no sobresalga ninguna de las tres. México es un país presidencialista, es decir, como los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, recaen sobre varias personas, digamos. En el caso del judicial, bueno, pues está la Suprema Corte y todo el federal, y hay un presidente, pero no se manda solo. Y en el legislativo pues están las dos cámaras, senadores y diputados, y las presiden, pero tampoco se mandan solas, o sea, ahí están representados todos los partidos, etcétera. Entonces, cuando viene esta tendencia del Ejecutivo de dominar, porque recae en una sola persona todo el poder, es el presidente y nada más, él quita, pone y hace lo que quiere. Entonces aparecen estas instituciones, como es los derechos humanos, el INAI, el INE, ante CIFRE, ante CIFAI y Banco de México, etcétera, para regular las áreas más importantes de la economía y sociales, etcétera, del país, y ponerle límites al gobierno. Es decir, tienes que rendir cuentas, de ahí está el INAI. Las elecciones las va a llevar a cabo a través del INE y no gobernación, como antes era. Y entonces, estas son las instituciones que él mandó al diablo y que quiere desaparecer y que está debilitando, y por eso es un ataque frontal contra Lorenzo Córdoba, y por eso es un ataque importante al INAI, porque estorban para hacer lo que él considera que debe de hacer. Hay una soberbia muy fuerte del presidente. No digo que tenga mala o buena intención, no, desconoce las leyes, eso es clarísimo, y lo que está haciendo no está bien. José Luis, aquí tomando las palabras que está dando Claudia, José Luis, ¿no vemos en algún momento desde pues las mañaneras que se actúa con alevosía y hasta con cierta ventaja precisamente para poder decretar y marcar los rumbos que se van a seguir más allá de lo que la Constitución nos indica? Fíjate que recientemente hemos sufrido los abogados, pero también los periodistas. Hoy mismo el presidente de la República le pega a los periodistas. Y mira, retomando la idea de Claudia, que habla de los simientes de la estructura del gobierno del Estado mexicano, que son la división de poderes a nivel federal,
eso es lo que creo que está afectando gravemente a la gobernabilidad. ¿Por qué razón? Porque en las democracias hay 4 principios fundamentales para que se pueda consolidar un Estado que se considera un Estado constitucional de derecho. Y en primer lugar es la división de poderes. Si verdaderamente no hay una división de poderes y hay un poder que vasalla a los otros 2 poderes, como bien dice Claudia, el Ejecutivo de acuerdo al 80 es unipersonal, pero de acuerdo al 50 el Legislativo se deposita en un Congreso y el 94 habla de varios entes que tiene el Poder Judicial. Si uno trata de avasallar a los demás, se rompe uno de los pilares de un orden democrático. 2, si no se respetan los derechos humanos, que como ya lo comentaron mis compañeras, en el artículo 1, después de la reforma importantísima del 2011, donde se habla y se fortalece los derechos fundamentales a través de este principio pro persona, si no se respetan todos los derechos humanos, se está poniendo en crisis otro de los pilares. Y hay otros 2 más que son fundamentales, lo que es el principio de legalidad consagrado en nuestro artículo 16 de Constitucional, que dice que se tiene que hacer lo que la ley dice, y tiene su fundamento en la ley para el actuar de todos los servidores públicos. Los servidores públicos no pueden hacer lo que se les pega la gana. Los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la norma les obliga, les faculta, a diferencia de los particulares, que nosotros podemos hacer lo que queramos. Y por último, el cuarto pilar fundamental es la autonomía judicial. Y hemos visto que un día y otro el presidente le pega a los miembros de la Corte, le pega a los juzgadores, le pega a todos los integrantes del Poder Judicial. ¿Qué queremos decir con esto? Que estos 4 pilares del cimiento del gobierno del Estado mexicano, pues está en duda ante todo este atropello. Doria, antes de irnos a una pausa, quisiera hacerles una pregunta cerrada a cada uno de ustedes. Teresa, empiezo contigo, Doria. Estamos hablando ya de lo que está sucediendo, pero la pregunta clave en todo esto es, ¿hay forma de detener al presidente o a las personas que violan la Constitución? Pues la verdad es una respuesta bastante complicada y creo que tampoco muy esperanzadora. Algo que hemos visto es que si bien, por ejemplo, ataca al Poder Judicial, hace esa crítica, también amenaza con llevar a cabo ciertas reformas legislativas para conseguir las instituciones a su modo. ¿No? Creo que durante estos años de la administración federal hemos escuchado constantemente los embates contra el Poder Judicial y dentro de esos embates también está el hecho de que advierte que va a impulsar reformas constitucionales para poder hacer cambios en el Poder Judicial. Ahorita detallamos con detalle, Doria. Nada más déjame preguntarle a Claudia y a José Luis lo mismo. ¿Hay quien pueda detener al presidente, José Luis? Mira, yo pienso que sí. Yo creo que los mexicanos, de acuerdo a nuestra misma Constitución, el artículo 39, en nosotros radica la soberanía y decidir, claro, cuando vayamos a las urnas, si hacemos un cambio o no. Yo creo que sí hay esa posibilidad y que esperemos que lo logremos. Ahorita regresamos para ampliarlo. Claudia, ¿tu opinión al respecto? Bueno, siempre hay causas legales para poder oponerse a este tipo de resoluciones, acuerdos, decretazos y leyes que afectan a las personas. O sea, José Luis, que es experto y constitucionalista, te podrá decir que las personas podemos promover un amparo cuando un decreto de esta naturaleza afecte nuestros intereses. Y bueno, y existen otros medios para impugnarlo, que son los medios que se les da a algunas autoridades, como por ejemplo el Congreso de la Unión, en lo individual cada Cámara, y lo pueden hacer. Entonces, sí hay manera, sí está, en ello estriba precisamente parte de estos contrapesos, pero el problema es que cuando tienes un partido mayoritario que te mayoritea todo y cuando se cuestiona la independencia judicial, eso
hace que la gente viva en una constante, o por lo menos quienes inteligen lo que está sucediendo en temas políticos, en una constante angustia de qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Así es. ¿Cómo va a suceder, presidente? Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nuestros expertos nos digan hacia dónde y cómo, cuáles son las rutas a seguir que parece ser que nos van a llevar a la Suprema Corte de Justicia. Una pausa, regresamos. Bueno, entonces, ¿aquí hacia dónde vamos? Esa es la pregunta, Doria. ¿Vamos a tener que empezar a cargarles la mano a ustedes, los abogados, para que empecemos a meter apelaciones, juicios de amparo para estas situaciones que se están empezando a desarrollar, a implementar, que aparentemente violan de manera directa la Constitución? Yo creo que es comenzar a cargarle la mano a distintas instancias, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el papel que juegan los medios de comunicación para dar a conocer y analizar este tipo de acuerdos, o lo que está sucediendo durante la actual administración es clave para que la población pueda conocer los efectos y las implicaciones que tiene en cuanto al respeto del marco jurídico. Adicionalmente, pues creo que es importante el papel que juega la academia y algunas organizaciones de la sociedad civil para destacar lo que está sucediendo, para dar a conocer los riesgos y cuáles son los caminos que puede tener la ciudadanía, ¿no? Para poder evitar que no se respeten sus derechos humanos. Y bueno, evidentemente, pues los abogados son quienes tendrán un papel más importante, ¿no? Porque son quienes pueden llevar a buen término los distintos procesos o mecanismos que se puedan implementar para defender, para que la población y los ciudadanos puedan defenderse ante este tipo de medidas. José Luis, pero la gente común, la gente de a pie, como nosotros, ¿qué podemos hacer en contra de estas situaciones que estamos viendo que violan la Constitución? El decretazo, por ejemplo. Yo creo que en primer lugar, conciencia que estamos en una situación complicada y difícil que quizá, pues no nuestra generación, ni tal vez la generación de nuestros padres había vivido en México en los últimos 50 o 70 años, pero por supuesto que sí. Y tiene mucha razón Doria. Yo creo que lo que tenemos que hacer
y sí va a ser trabajo para los abogados, para los estudiosos del derecho, lo que viene, porque, insisto, lo que dice Doria, creo que hay dos vías, y ya la había comentado la doctora de Buen. Por un lado, la labor que van a hacer los abogados, los despachos de litigantes, los asesores jurídicos, que pueden a través del juicio de amparo, ¿verdad?, reclamar el respeto, el reconocimiento de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano. Pero también existen las vías institucionales, y hay dos controles judiciales, uno que se llama acción de inconstitucionalidad y el otro controversia constitucional, que están consagrados en el artículo 105 de la Carta Magna y que también son instrumentos para hacer valer la constitucionalidad, es decir, los efectos de nuestra Carta Magna, la protección, la defensa. Entonces, no solamente serían los particulares que pueden echar mano del amparo, sino la Cámara de Diputados. Hay una serie de entes públicos que menciona el 105 que nos dice quiénes pueden reclamar ante la Suprema Corte de Justicia el respeto de la constitucionalidad. Claudia, entonces podemos esperar o debemos esperar del Poder Legislativo que levanten la voz en este sentido y actúen, a pesar de ese mayoriteo, como tú dices, del partido en el poder que hay en este momento. Sí, desde luego creo que lo van a hacer. Me parece que una controversia constitucional sería, digamos, admisible. No necesita ser por todo el poder. Con que quienes presiden las cámaras la pueden hacer valer a nombre del propio poder. Y ya lo hicieron con aquel asunto del 13º transitorio de la ampliación del plazo del ministro presidente Arturo Saldívar. Lo presentó la presidenta de la Cámara de Diputados y se ganó la controversia. De hecho, votaron por unanimidad los 11, incluyendo el presidente, el ministro presidente. Entonces, sí se puede hacer, lo pueden hacer los estados, lo pueden hacer órganos de gobierno, porque sí hay una falta de transparencia en las acciones más importantes que se van a llevar a cabo en los próximos 3 años. ¿Qué podemos esperar? Conflictos jurisdiccionales importantes, sí, varios, yo pienso que sí, pero además, si yo soy una empresa constructora que tengo de repente algunos contratos con el gobierno y porque decide el Ejecutivo Federal dárselo a otra empresa constructora, pues a mí me está afectando mis intereses. Aquí el problema, Eduardo, es que hay que acreditar la legitimidad, o sea, es decir, ¿en qué te afecta este decreto como persona física? Pues realmente no. Tiene que ser como persona moral prácticamente, o las entidades, porque es contrario a la Constitución. ¿Me explico? El amparo no es nada más porque salió, es porque a mí me va a afectar, a mi persona, me va a afectar esta resolución tuya, porque me vas a dejar de considerar en los concursos, etcétera. Pero a las entidades gubernamentales, porque tienen la capacidad, la posibilidad de hacerlo valer a través de o una controversia constitucional, como decía José Luis, o a través de una acción de inconstitucionalidad. Depende de quién la promueva, se llama de una u otra manera, y los tres, al final de cuentas, los va a resolver la Corte, porque los amparos, pues evidentemente, aunque vayan al juez de distrito, van a ser atraídos seguramente por la Corte, por la importancia, la naturaleza del acto reclamado, que es este decretazo. Entonces, Doria, ustedes desde el Observatorio Nacional Ciudadano ven la posibilidad de que el Poder Legislativo pueda tener una relevancia fundamental en detener estas acciones de anticonstitucionalidad que se están dando. Si son conscientes de la importancia de su labor y de lo que está en juego, creo que sí podríamos esperar eso de ellos. Pero si los legisladores no son conscientes de la importancia del papel que juegan y de cómo ellos pueden realmente ser un contrapeso en este tipo de situaciones que enfrenta el país, lo veo muy complicado. Creo que ahorita un escenario favorable es la situación que tenemos en cuanto a la mayoría del partido gobernante, que permite cierto margen de acción, ¿no? Pero creo que en ese sentido, pues los legisladores tendrían que acercarse con todas aquellas instancias que han dado a conocer este tipo de problemáticas y ver
cuál sería el camino y cómo pueden ellos impulsar cierto tipo de reformas para evitar que continúe sucediendo esto, ¿no? Que es simplemente que el Poder Ejecutivo Federal se encuentra por encima de la ley, lo cual es bastante paradójico. Hemos visto, José Luis, sin embargo, que por ejemplo, recuerdo ahorita el caso del juez, se me acaba de ir el apellido, este juez que empezó a dar amparos en torno a las decisiones que Sí, ya lo recuerdo. estaba emitiendo el presidente de la República, en contra, por ejemplo, incluso de aquella intención de tener nuestros datos biométricos a partir de los teléfonos celulares, en fin, Fierros, el abogado Fierros, el juez Fierros. ¿Qué en este sentido? ¿Perdón? Gómez Fierro, ¿no? Gómez Fierro. ¿Qué en este sentido? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces José Luis Camacho? Los ciudadanos tenemos que recurrir a la autoridad para que sea la autoridad la que empiece a apretarle las tuercas, permítanme la expresión, al Poder Ejecutivo. Fíjate que en realidad todas son autoridades. Aquí es la importancia de la división de poderes. El poder público tiene funciones, y hay una función de impartición de justicia, una función de creación de la norma, y la otra función es de ejecutar la norma. Cada quien tiene sus atribuciones y no se puede inmiscuir unas en otras. Si se inmiscuyen, bueno, pues ya habrá las figuras que acaba de comentar la doctora de Buen, el juicio, la declaración de procedencia o la acción de inconstitucionalidad, pero las otras están dentro de su ámbito. Si es una facultad de acuerdo al artículo 73, facultades legislativas, será del Congreso, pero la conformación que tiene el Congreso es muy distinta a como la tuvo durante los últimos 20 años. Es decir, de 1997, cuando se acaba la hegemonía del partido único y entra a la Cámara de Diputados una pluralidad de fuerzas políticas que nadie tenía la mayoría. Híjole, José Luis, quién sabe, perdóname, porque el mayoriteo es algo que ha venido existiendo después de que el PRI perdió la mayoría, sin duda. Por eso, a eso me refiero. A partir de 1997 y hasta el 2018, ninguna fuerza política tuvo mayoría en el Congreso. Entonces obligaba a que hubiera alianzas para que hubiera reformas legislativas y reformas legales. Nadie, ningún grupo, ni en Senado ni en Cámara de Diputados, tenía el 50% más uno. Ahora, de nueva cuenta, en 2018, vuelve a ser algo similar a lo que fue antes del 97, que un solo partido tiene la mayoría absoluta en Cámara de Diputados con sus alianzas y casi una mayoría absoluta en el Senado de la República. No participan todos los demás, pero con que el partido mayoritario, con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo estén de acuerdo, pues se aprueba. Entonces, de cierta forma, eso es entendible. ¿Por qué? Porque así lo decide la mayoría. Lo que no pueden aprobar son normas que contravenga la Constitución. Por eso surge esos controles de los que habla la doctora de Buen, que es la acción de inconstitucionalidad para que el 33% de los legisladores de una u otra cámara recurran a la Corte para que detengan esta ley que contraviene la Constitución. Vamos a hacer una pausa. Antes de ello, déjenme hacerles una pregunta para esperar su respuesta. Recién regresemos del corte. Y empiezo contigo, Claudia. La pregunta es para los tres. ¿Ven ustedes entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el contrapeso del Poder Ejecutivo en este momento? Una pausa y regresamos con la respuesta de nuestros expertos.
momento, ya se me olvidó. ¿Quién manda el corte? ¿Ella o yo? Ella. Alejandra López. Claudia de Buen, presidente de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados. ¿Es entonces la Suprema Corte el contrapeso? Es uno de los contrapesos. Fíjate, voy a citar a Montesquieu, una frase muy cortita, dice, todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga el poder. Desde luego la Suprema Corte de Justicia es un poder que tiene que detener al otro poder. Ahí lo importante es que la Suprema Corte de Justicia realmente tenga independencia judicial. Ha demostrado con algunas resoluciones muy trascendentes que sí la ha tenido y que han afectado al presidente de la República en estas, digamos, en esta manada por hacer más allá de la Constitución, tomar sus propias determinaciones. Y entonces sí tenemos cuestiones muy interesantes que habría que analizar. Y bueno, yo creo que ahorita es el contrapeso más importante que tiene, porque los derechos humanos, pues la verdad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que está un poco dormida, ¿no? Yo así la siento. No la he visto actuar, no la he visto hablar, no la he visto reaccionar. Y bueno, pues ese es el problema de colocar el propio presidente a quien va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no es una persona que probablemente se atreva a contradecirlo. Y esa es una de las instituciones más importantes que debe prevalecer en un país. Sin duda. Doria Vélez del Observatorio Nacional Ciudadano, ¿ven ustedes como contrapeso, ves tú a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para estas acciones que está dictando el presidente? Yo creo que es una acción colectiva. O sea, por un lado, creo que distintos organismos autónomos que no se encuentran del todo bajo el yugo del presidente, sobre todo que han sido determinados por quienes son su titular, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues juegan un papel importante, ¿no? Para promover ciertas acciones de inconstitucionalidad que después pueden desembocar en la Suprema Corte. Y creo que sí, como justo menciona Claudia, creo que lo que ha sucedido durante estos 3 primeros años es señal de que justo ahí es donde está el principal contrapeso del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Aquí también creo que jugaría un papel muy importante el Poder Legislativo para evitar cualquier tipo de reforma a los marcos normativos que pudiera deteriorar el papel que juega dicho poder y la independencia de su actuar. José Luis, parafraseando como bien lo decía ahorita Claudia con esa sentencia de Montesquieu, un poder para contraponer a otro poder. Totalmente, que si hay un equilibrio de poderes. Nada más me gustaría ampliar un poco lo que dijo la doctora de Buen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue orgullo nacional, ha estado dormida así, pero imagínense, de repente se despierta y pide que se abra el asunto de Luis Donaldo Colosio del año 94, o sea, es una locura. Mejor es una que siga barbaridad. dormida en ese sentido. Claro, ¿cuál es la intención? Pues es una intención política, por supuesto, claro, de quererle pegar seguramente al expresidente Salinas. Bueno, pero el hecho de que en este equilibrio de poderes yo me siento muy tranquilo porque siempre he confiado en la Suprema Corte de Justicia. Creo que las mujeres y los hombres que sirven a esta gran institución, yo no podría dudar de nadie. Y empezando por Yasmín Esquivel, por Saldívar, por Piña, por incluso la señora Loretta, que ha sido tratada de descalificar porque es esposa de Pinchetti, cercano al presidente de la República, yo creo que no. Yo creo que verdaderamente es un control real que existe. Y fíjense nada más, yo creo que el Ejecutivo Federal trató de chamaquear
al ministro Saldívar y le aventaron ahí la zanahoria en un transitorio violatorio de la Constitución, pero eso lo sabía hasta un muchacho de primer semestre de Derecho, ¿verdad? Y todos los senadores y todos los diputados de Morena decían que no, que estaba conforme a la norma y que la corrupción del Poder Legislativo, vamos, era verdaderamente violatorio. Yo me siento tranquilo y creo que los mexicanos nos debemos de sentir tranquilos de que la Corte, bueno, pues es natural, habrá jueces, habrá magistrados que fallan, somos seres humanos, pero en términos generales creo que podemos estar tranquilos porque sí trata de equilibrar el poder público en estos momentos. Doria Vélez, sin duda hay motivos políticos para estas acciones que está dictando el presidente de la República, pero entonces, ¿cuáles son los motivos que deben de mover a la sociedad desde tu punto de vista para evitar precisamente estas acciones de anticonstitucionalidad? Creo que una de las cuestiones que debe privilegiar la ciudadanía y diversas instancias, pues es que efectivamente las acciones que se estén implementando estén basadas en evidencia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que se están promoviendo, por ejemplo, este tipo de acuerdo administrativo sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de fundamento, más que la mera lógica política del presidente, ¿no? Vaya, no está aprobado que justamente el Tren Maya o el proyecto de la refinería, cómo va a impactar y cómo va a beneficiar el desarrollo social. Digo, en términos discursivos, sí, lo hemos escuchado todos hasta el cansancio desde que fueron las campañas políticas y creo que es algo que no debemos dejar de lado y no debemos ignorar la ciudadanía. Por eso hacía mención de la importancia que tienen los medios de comunicación, la importancia que tiene la academia y organizaciones de la sociedad civil para difundir y socializar esta información, justo para que haya otro tipo de contrapeso. Aquí no es un contrapeso como el que está contemplado en la Constitución, pero es un contrapeso en términos sociales, ¿no? Que podría justo comenzar a cuestionar esa narrativa del presidente y que finalmente en algún momento puede inclinar la balanza. Claudia de Buen, una de las máximas del derecho creo que señala que el que acusa tiene que probar, tiene la carga de la prueba, creo que así dicen ustedes. Pero entonces aquí, como nos referías, las personas y las empresas afectadas deben demostrar en dónde está la acción que los está afectando para solicitar el amparo y entonces ver si sí procede invalidar esta decisión del presidente. En algunos sí, casos. desde luego tienen que acreditar que están legitimados para presentar el amparo, es decir, que les afecta. ¿Cómo lo tienen que acreditar? Y la máxima es el que afirma está obligado a probar. ¿Cómo lo tienen que probar? Bueno, manifestando, por ejemplo, que han ganado algunos concursos en anterioridad, concursos, por ejemplo, para construcción, que tienen la experiencia, que cumplen con todas las características para ser considerados y que no se les permitió simplemente, aunque la ley de obras y servicios públicos, etcétera, dice que tiene que concursarse, pues con este decretazo, pues no se cumplió con la ley. Y aquí nos vamos a lo que decía hace rato José Luis, el principio de legalidad, que dice el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, dice, descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permita y en la forma y términos que se los permite o que ésta determine. Y en este caso, pues no lo está haciendo así, está violando el principio de legalidad. Y entonces sí tenemos una situación bien complicada, porque hoy es uno, mañana es otro, ayer fue otro, y así vamos cada día viendo qué sorpresa nos va a traer la mañanera, ¿no? De sorpresa en sorpresa vamos entonces caminando en este terreno legal, mi querido José Luis. Fíjate que sí, como bien dice la doctora de Buen, el que afirma tiene la carga de la prueba, es un principio jurídico y la misma Constitución lo dice, pero ¿sabes qué? Tenemos un derecho fundamental los mexicanos de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí resulta a la inversa, porque tenemos que demostrar que somos inocentes porque ellos nos acusan y nos acusan con el dedo flamígero y ya somos culpables. Pero es más grave aún. En las mañaneras, si el presidente de la República dice que Lozoya es culpable o es inocente y todas sus huestes
y toda la red, las redes sociales que tienes, se te avientan al cuello. Y quiero decirte que falta que fulano de tal es un pillo y se le van todos. Y el Universal es un pasquín y se le van todos al cuello. Y él sí no comprueba nada. Él nada más basta con que diga que tiene otros datos y se hacen. Y además hemos visto cómo se ha faltado al debido proceso porque saca documentos, saca información que verdaderamente es confidencial y que nadie la debe de saber. Y aunque él dice que nunca ve al fiscal general porque el fiscal general es un hombre muy serio y no permitiría, bueno, basta que lo diga en la mañana el presidente de la República para que a las 2 horas la fiscalía ya esté solicitando una orden de aprehensión o ya esté abriendo una investigación, lo cual quiere decir que la justicia no es lo que señala la Constitución en el artículo 16. No hay un principio de legalidad, ni tampoco el principio de inocencia que debemos de tener todos los mexicanos, sino es lo que hace lo que se le pegue la gana. Esa es la verdad. Ya, tenemos un minutito antes de despedirnos y déjenme nada más preguntarles, los mexicanos, Doria Vélez, ¿tenemos que confiar todavía en nuestra Carta Magna? Un minutito para irnos, 30 segundos, ¿sí o no? Sí. Claudia de Buen, ¿tenemos que confiar? Sí, por supuesto. José Luis Camacho. Totalmente de acuerdo que debemos de seguir confiando en nuestra Constitución política. Pues muchísimas gracias. Gracias sobre todo a usted que nos permitió entrar a su casa. Claudia de Buen, presidenta de la Barra y Colegio de Abogados, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto, Doria y José Luis. Doria Vélez del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Igual un saludo a Claudia y a José Luis. Un gusto. José Luis Camacho, muchas gracias por tu participación y sobre todo muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Pero no se vaya, lo invito a que se quede con Alejandra López, quien nos mantiene al tanto del acontecer noticioso en este país. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, te saludo con mucho gusto. Vamos a platicar en el siguiente espacio informativo sobre esta comparecencia que tuvo Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, sus otros datos y su teoría de abrazos, no balazos, pero también lo que algunos partidos de oposición están, digamos, reclamando antes del tercer informe de gobierno federal y, por supuesto, lo que algunas naciones están haciendo para combatir COVID-19 y la nueva variante. Eso y más en unos minutos. Pues muchas gracias, quedamos atentos entonces, Alejandra. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.